Muy buenos días, mi nombre es Inocencia Brito. Hoy les estaré hablando de 4 elementos que pertenecen a la familia metales alcalinos, que son el litio, el sodio, el potasio y el cesio. Estos tienen una personalidad química tan explosiva que si lo colocamos en agua reaccionan en una forma sorprendente. Litio, ligero e inagotable. Es el metal más ligero. Se encuentra en las baterías recargables, computadoras o autos eléctricos. Imagínate una pluma metálica caer al fondo del agua y flotar sin problema. Así de liviano es el litio. Sodio es sabroso y reactivo. Es esencial para la vida. Se encuentra en la sal de mesa, en detergente y en algunos medicamentos. Es como un bailarín que no puede estar solo. Potasio, electricidad del cuerpo. Es crucial para el funcionamiento de nuestros músculos y corazón. Se encuentra en los plátanos, papa y fertilizantes. Es como un director de una orquesta eléctrica en nuestro cuerpo. Sin ella, las células no podrían transmitir los impulsos nerviosos. Cesio es el metal alcalino más pesado y uno de los más reactivos. Se usa en los relojes atómicos que mide el tiempo. Si el tiempo tuviera un guardián sería cesio. La química está en todo lo que hacemos. La próxima vez que utilice el celular o comas plátano, recuerda que estás utilizando metales alcalinos. Hasta aquí mi exposición. Inocencia Brito. Bye bye. Saludos, soy Yesenia Moronti y voy a hablarles sobre los elementos alcalinoterios, específicamente del berilio, el magnesio, el calcio y el estroncio. Los metales alcalinoterios son elementos del grupo 2A de la tabla periódica, los cuales se caracterizan por tener 2 electrones en su capa de valencia, los cuales pierden, permitiéndole formar cationes divalentes que se representan por la fórmula M2 positivo. Seguimos. Estos fueron descubiertos alrededor de los años 1808 a 1828. El berilio por Frederick Worley y Antoine Bussin, aislado por diferentes experimentos, mientras que el magnesio, el calcio y el estroncio fueron descubiertos por Humphrey Davy en 1808. Las propiedades que más destacan de los alcalinoterios son su configuración electrónica y su valencia, en la cual se representa con la fórmula química Ns2, indicando que todos los elementos de este grupo tienen solo 2 electrones en su capa de valencia y que cuando los pierden forman cationes divalentes. Continuamos. La reactividad química. Son menos reactivos que los elementos alcalinos, pero aún así son altamente reactivos. La reactividad aumenta de arriba hacia abajo en el grupo y todos reaccionan con agua, aunque menor intensidad que los alcalinos. Seguimos. El radio atómico de los metales alcalinos aumenta de berilio a bario debido al incremento en el número de capas electrónicas. Cuando forman iones atómicos, el radio iónico es menor que el atómico, ya que pierden la última capa electrónica durante la ionización, es decir, cuando forman iones divalentes, ocurre esto. La energía de ionización presentan energía de ionización relativamente baja, lo que le permite perder los electrones de valencia con facilidad. Esta disminuye desde berilio hasta radio. Seguimos. Densidad y puntos de fusión. En general, los metales alcalinoterios son más densos y poseen puntos de fusión más altos que los metales alcalinos. Sin embargo, el berilio se caracteriza por tener puntos de fusiones relativamente altos. Las reacciones químicas de los alcalinoterios reaccionan con el agua, seguimos, también con el oxígeno, con el hidrógeno, con el calcio también, con el carbono también reacciona, formando compuestos como hidróxidos, sulfatos y carbonatos. Seguimos.
Usos y aplicaciones de los alcalinoterrios. El berilio es utilizado en aleaciones ligeras como componentes aeroespaciales y en ventanas de rayos X debido a su alta transparencia a la radiación. También son usados para los reactores nucleares, proporcionando una moderación eficaz de neutrones. Seguimos. Aplicación del magnesio. El magnesio se usa ampliamente en la producción de aleaciones ligeras que son esenciales en la fabricación de automóviles y aviones. También se utiliza en pirotecnia y como antiácido medicinal conocido como leche de magnesio. Seguimos. Las aplicaciones del calcio es fundamental en la construcción, utilizado para la producción de cemento y de yeso. Adicionalmente también biológicamente es importante, contribuyendo a la formación de huesos y dientes en humanos y animales. Seguimos. Aplicaciones del estroncio. El estroncio es conocido por su uso en la pirotecnia para crear llamas de color rojo, característico de los fuegos artificiales. También para la producción del vidrio y tratamiento de radioterapia. Continuamos. Muy buenos días, mi nombre es Eliezer Soto y voy a estar haciendo un resumen de las propiedades periódicas de los grupos 1A y 2A y su comparación con otros grupos de la tabla periódica. Primero tenemos el grupo 1A de los metales alcalinos, que va desde el litio hasta el francio. Su configuración electrónica termina en S1, por lo que tiene un electrón en su última capa de valencia. Y por el otro lado tenemos el grupo 2A, conocido como metales alcalinoterros, que va desde el berilio hasta el radio. Su configuración electrónica termina en S2, por lo tanto tiene 2 electrones en su capa de valencia. En cuanto a su radioactividad y estado de oxidación, sabemos que los elementos del grupo 1A tienen un estado de oxidación más 1 y los elementos del grupo 2A tienen un estado de oxidación más 2. Como los elementos del grupo 1A poseen un solo electrón en la capa de valencia, facilita su pérdida y da paso a la formación de iones positivos más 1. Son muy reactivos, especialmente con agua y con halógenos, formando hidróxidos y sales. Su reactividad aumenta al descender en un grupo, siendo el cesio y el francio extremadamente reactivos, mientras que los del grupo 2A tienen 2 electrones de valencia que tienden a perder para formar iones positivos más 2. Son menos reactivos que los metales alcalinos, pero aún así pueden reaccionar con agua, aunque el berilio y el magnesio lo hacen a condiciones más energéticas con agua caliente. La reactividad aumenta al descender en un grupo. El bario y el radio son más reactivos que el berilio y el magnesio. En cuanto a sus propiedades atómicas y físicas, los radios atómicos, tanto el grupo 1A como el 2A, aumenta al descender en la columna, debido a la presencia de más niveles de energía. Sin embargo, al igual periodo, los elementos del 1A suelen tener radios atómicos mayores que los del 2A, pues poseen menos electrones de valencia y el apantallamiento es mucho más efectivo. En cuanto a la energía de ionización, los metales alcalinos tienen energías de ionización muy bajas, pues les resulta sencillo perder el electrón de valencia, mientras que los alcalinoterros tienen energías de ionización algo mayores que los del 1A, especialmente la primera y la segunda ionización, pero aún así relativamente bajas en comparación con no metales o con los metales de transición. En cuanto a su punto de fusión y ebullición, generalmente los puntos de fusión y ebullición del 2A son más altos que los del 1A dentro de un mismo periodo. Sin embargo, en ambos grupos estos puntos disminuyen al descender la columna. Por ejemplo, el litio tiene un punto de fusión mayor que el cesio. En cuanto a la densidad, la mayoría de los alcalinos son muy ligeros. El sodio y el potasio, por ejemplo, flotan en el agua, mientras que los alcalinoterrios pueden tener densidades mayores que los del 1A, pero menores que la mayoría de metales de transición. En cuanto a las tendencias químicas, el 1A reacciona de forma violenta, sobre todo el sodio, el potasio, el rubidio y el cesio, para producir hidróxidos muy alcalinos y liberar hidrógenos, mientras que el grupo 2A reacciona lentamente en frío. Ambos forman hidróxidos iónicos con 2 o 1 hidrógeno respectivamente. Cuando reaccionan con oxígeno, los elementos del grupo 1A tienden a formar óxidos peróxidos y superperóxidos, mientras que los del 2A forman óxidos básicos. En resumen, las tendencias periódicas, tanto para el grupo 2A, son las siguientes. Reactividad.
aumenta al bajar en un grupo y es mayor en el 1A que en el 2A dentro del mismo periodo. El radio atómico crece hacia abajo y el 1A es mayor que el 2A en un mismo periodo. Energía de ionización. Disminuye al descender en el grupo y el 1A es menor que el 2A. El carácter metálico se incrementa hacia abajo. El 1A más metálico que el 2A del mismo periodo. Y el carácter básico de sus compuestos aumenta al descender. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias.